Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Como sabéis, siempre que os puede interesar lo que yo pueda contar, y aunque a veces pueda pillar a trasmano de los asuntos e inquietudes de ciudadanos, pues contáis con mi mejor disposición para participar en este tipo de actos, que además son de las pocas veces en los que los académicos pasamos de las musas al teatro. Tenemos que aplicar esas cosas que mal que bien nos entretienen y a veces nos dan de vivir. Empezaré contando, quizás haciendo una modesta meditación, diciendo que yo creo que pues, hay muchas maneras de arruinarse la vida. Uno se puede dedicar al alcohol, a las drogas, e incluso puede asistir o participar e incluso escuchar tertulias de radio. Cuando eso sucede, a falta de una suerte de supercicutas que estuvieran por ahí diciéndole señor acaba de decir una majadería, y que les llevar la cuenta de los desatinos, errores y despropósitos que abundan en las ondas, pues a los que mal que bien tenemos algún trato con la academia y nos tomamos en serio el oficio, si hay algo que nos irrita, por lo menos a este que ustedes tienen delante, es la recurrencia de ciertos tópicos que van de aquí para allá sin que nadie les eche la cuenta, ¿no? Quienes padecemos diariamente el nacionalismo estamos saturados de muchos de ellos, ¿no? Que si el conflicto, que si la identidad, que si el derecho a decidir, palabras que nada significan, pero que envilecen el lenguaje y ponen en vereda conversaciones en unas sendas que no tienen solución posible. Pues bien, yo me voy a ocupar de una de ellas que seguramente habrán oído alguna vez. ¿No les extrañará alguna vez oír a alguno de los profetas de las ondas diciendo estas cosas como el Estado nos roba, se interfiere en nuestras vidas privadas, y en realidad lo que el Estado tendría que hacer es desaparecer o ser mínimo y dejar al mercado, que es el que lo resuelve y es más eficiente a la hora de encarar la coordinación de los problemas sociales? Cada vez que el Estado interviene, limita y cercena nuestra libertad, se interfiere en nuestras vidas, nos dice qué debemos hacer, si debemos fumar, dejar de fumar, ir con casco o ir a cráneo pelado, en fin, miles de maneras en donde pareciera que sustituye a los curas de otro tiempo. Es por una parte, entromete en nuestra libertad, resulta ineficiente y además, ya cuando están enfilados en vereda, que no le falta el verbo, dice no, y además nos roba, porque los impuestos nos roban. Bueno, yo no voy a hacer una crítica sistemática del mercado, yo soy doctor en económicas, pero llevo quitándome media vida, y de la economía, aunque trato de estar un poco atento a ese tipo de literatura, y aunque haré una cala en algunos de los aspectos que justifican la intervención del Estado, en el parecer de los economistas que saben, que al menos uno trata de atender a los que saben estas cosas, mi consideración es, para anticipar lo que quizás luego no me dé tiempo de vertebrar completamente, porque siempre llevo más cosas de las que puedo acabar contando, y entonces al final voy a uña de caballo, y entonces pues, la moraleja se la cuento, ustedes se la creen, y luego ya rellenamos en el debate las secuencias intermedias, ¿no? Por supuesto, el mercado es un escenario, una institución que resuelve muchos problemas, pero también genera otros, y desde luego no podemos prescindir del Estado, aunque solo sea para que el mercado funcione debidamente. Eso es trivial, pero conviene no desatenderlo cuando se dicen estas enormes barbaridades con las que yo he arrancado. Bien, ¿cuál es la fuente de inspiración última de esa tesis según la cual pues, el mercado es la mejor institución, la única con la que deberíamos dedicar la regulación, no ya de buena parte de los procesos económicos, sino casi del conjunto de los procesos sociales? No crean que desatino si les digo que hay gente que sostiene que el mercado debería dedicarse, por ejemplo, a asignar los hijos. Es decir, el mercado en principio, como cualquier institución de asignación de recursos, se enfrenta a recursos escasos. Entonces lo que hacemos cuando hay un recurso escaso, entre otras maneras de hacerlo, es decir, mire, sube el precio, alguien lo ofrece, le sale a cuenta y lo ofrece, y lo entrega. Y el mejor postor, el que está dispuesto a entregar más dinero, lo cual revela que tiene más interés en esto, o que tiene más interés o que tiene más dinero, pues se lo queda, ¿no? Entonces se ha sostenido y se sostiene que con frecuencia que tenemos soluciones que, bueno, que el mercado podría
puesto que somos la especie, el planeta está sobrepoblado, lo que sucede pues que cada hornada de chiquillos, pues entonces lo ponen ahí, y entonces a ver, ¿quién da más por este rubito querubín? Y entonces pues por el querubín uno puja y se lo lleva. No, no son desatinos, hay propuestas de economistas en este orden, que en vez de asignarlo a los padres, a lo mejor podría ser, no se escandalice, pero bueno, hay muchos escenarios de este orden. También podríamos pensarlo para las notas, ¿no? Los académicos decimos, mire, nosotros tenemos 5 sobresalientes, en vez de ponérsela al tipo que se ha esforzado y trabajado más, decimos, no, a ver, lo vamos a subastar. Y entonces los estudiantes que se queden, yo sería muy partidario, ¿no? El que más pague se lleva el sobresaliente. Pero no parece, ¿no? O sea que por lo pronto tenemos una leve intuición de que hay segmentos de nuestra vida cotidiana que queremos blindar a este palabrejo que ahora circula con otras intenciones, que queremos blindar al mercado. Pero vamos al núcleo esencial de la argumentación. Y seguramente que muchos de ustedes recordarán un pasaje clásico que se ha repetido hasta la fatiga, no he leído al detalle, pero que aparece recurrentemente en los medios de comunicación, que es la idea esta de la mano invisible, ¿no? Y en particular, la idea esta de un pasaje de una obra de Adam Smith, un escocés del siglo XVIII, que nos venía a decir que el panadero no prepara el mejor pan porque quiere atender, tiene un cariño especial a sus clientes o a sus vecinos, o porque quiere realizar la mejor obra, sino que sabe que nosotros, si no nos ofrece el mejor pan, iremos al panadero de al lado, y entonces ese juego de competencia, es decir, ese juego de egoísmo de cada uno de ellos, ese juego de competencia y egoísmo en un escenario de mercado, acaba produciendo resultados interesantes. Resultados interesantes inmediatamente indiscutibles, porque por lo pronto lo que sucede es que el señor que se atiende a las necesidades sociales, no es el Estado el que tiene que averiguar qué necesita cada individuo y buscarlo y atenderlo, sino que cada uno procura por sí mismo, y el panadero, procurando por su bien, acaba produciendo un bien interesante, y en algún sentido se produce algo que modestamente y preliminarmente podemos dar en llamar bienestar colectivo. No solo eso, sino que démonos cuenta que finalmente el motivo de algo que funciona debidamente y que asegura el bienestar o la resolución de atender las necesidades sociales, las cautelas ya vendrán, de atender las necesidades sociales, no es la benevolencia del panadero, sino su mezquino egoísmo, el buscar el beneficio y el atenderlo. Y además, vamos a seguir por la pendiente de la apología de estas cosas, y que responden justicia algunas cosas a cosas ciertas, todos, con nuestra elección cotidiana, eligiendo al mejor panadero, ¿qué estamos haciendo? Sin buscarlo, detectamos al eficiente, detectamos a quien hace bien las cosas y penalizamos al que lo hace mal. Tenemos un sistema que reconoce algo parecido al mérito, al esfuerzo, ahí las palabras no significan lo mismo, pero para lo que ahora estamos diciendo sí nos resultan suficientes, ¿no? Esa sería la idea general de quienes sostienen que tenemos que extender ese modelo descoordinado de toma de decisiones que nos resuelve importantes problemas de coordinación social, que asegura, démonos cuenta, la libertad, no hay nadie que te decida, que te obligue a hacer nada, pero con la elección de cada uno consiguen que se coordinen los procesos sociales, cada uno por su cuenta. Esa mano invisible, dice el mercado, regula el funcionamiento del escenario social sin la intervención del Estado. Además funciona con cosas decentes, con un resultado decente, que es contribuye al bienestar, atender a las necesidades, sin que vengan pues, los curas ni ninguna moralina, dice usted procure por este y hágalo bien, porque así pues este señor se sentirá satisfecho, y lo hace, como digo, de un modo espontáneo. Vaya por delante que esa idea, como yo voy a partir de unos momentos empezar a introducir algunas cautelas a esa interpretación, no es del todo, o sea, como decía antes, insistiré en ello, como voy a poner muchos problemas a ese sistema de coordinación de los procesos sociales, vaya por delante que en muchos casos funciona y funciona debidamente. Pensemos, por ejemplo, con la cobardía del ejemplo, que diría el poeta, el Pessoa, lo que sucede, y esto nos resultará muy familiar, esto es un mecanismo muy parecido con la extensión de las lenguas. ¿Qué lenguas son las que más utilizamos? Demos un paso atrás con otra metáfora. Ustedes tienen que avanzar por un bosque, en ese bosque hay diversos caminos con cierto destino, y hay caminos, distintas sendas
desigualmente desbrozadas, pero hay una que resulta más fácil transitar por ella. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues, en atendiendo a su interés, avanzar por esa que ya han encontrado otros que la hallaron previamente. Otro vendrá después y como se encuentra ante el mismo dilema, pues buscará esa que ha tenido más usuarios. Y poco a poco, con su propia acción, contribuye a allanar el camino y a facilitar el avance de los que vendrán. Buena parte de nuestros equilibrios, quiero solemnizar, de nuestro funcionamiento social, de resolución de problemas sociales, funcionan de este modo, de un modo espontáneo. Por eso recalamos en las lenguas que tienen más usuarios. Por eso hemos buscado sistemas de pesas y medidas que nos resulten más inteligibles. Porque no nos sientes, es que en mi pueblo se utilizan las yardas. Oh, muy bien, pues en su pueblo se utilizan las yardas. Pero usted, como lo que trata es de acceder a alguna que tenga mayores usuarios, pues entonces buscará eso. No hay nadie que lo planifique, sino que espontáneamente buscamos y recalamos en aquellos que tienen mayores usuarios. Se pueden hacer otras cosas, pero las otras son, por lo general, perversas. A nadie le obligan a ir por una senda, pero con su elección y procurando su propio interés, enfila por aquella que tiene más usuarios. De un modo espontáneo, a través de una suerte de mano invisible, hemos recalado en algo que nos facilita todo el camino. Prácticamente el uso de las palabras se parece mucho a eso. Por eso tendemos a palabras que se acorten las sílabas, buscamos la economía que nos permite entendernos, el uso y el vulgo, que decía Cervantes, es quien es el dueño del lenguaje. Pues bien, eso parecido, eso funciona en muchos casos, no siempre, pero no me voy a desvelar en muchos ejemplos. Bueno, permítanme uno, que quizás nunca han reparado, pero hay veces en donde nos enfilamos en un camino que es el peor de todos, pero ya cuando estamos ahí, pues no nos queda más remedio porque los demás andan también en el mismo. Permítanme un ejemplo, no sé si ustedes, los que tuvimos que padecer aquella cosa ya caduca de los cursos de mecanografía, no sé si recuerdan, casi todos nos aprendíamos solamente las letras de arriba, que era la primera línea, K, V, R y Z, luego nadie llegaba a las de abajo y con la mano derecha. Pero ustedes saben por qué están esas letras juntas, por qué están precisamente esas y no otras. Pues están porque son las menos eficientes. Porque cuando utilizábamos el viejo sistema de teclado, las teclas se trababan en el uso de unas con otras, porque eran demasiado rápidos si tú escribías. Entonces las palanquitas aquellas, si uno era un tipo eficiente, nunca era mi caso, que era así, pero vamos, una persona con un sistema nervioso normal, pues lo desafía. Y entonces para evitar que se trabaran, buscaron aquellas que eran resultaba más fácil, más difícil hacerlo. Eso, a partir de determinado momento, cuando ese sistema se impone, cualquiera que se incorpora ya va a seguir utilizando ese sistema de procesador de textos, aunque venga otro. ¿Por qué? Porque ya hay ventajas de red. Me ha pasado por los sistemas de vídeo y con muchas cosas. Es decir, que en este caso, la senda por la que se enfila no es la mejor, es decir, hubiese otra que nos hubiese permitido llegar, cuando ha desaparecido la restricción tecnológica de las viejas máquinas de escribir, que nos permitiría llegar a nuestro destino, a nuestro objetivo, más rápidamente, y sin embargo, nosotros estamos condenados, al menos mientras las cosas estas que ya lo hacen, el Siris y estas cosas no funcionen debidamente, pues estamos condenados a trabajar en esas situaciones. Y hay muchas cosas en donde las elecciones son con sistemas de vídeo y otras cosas. Cuando alguien tiene ventajas posicionales o economías de red, hay diversos términos en teoría económica para describir estas cosas. Que alguien llega al primero y al llegar al primero, pues nosotros van a tener que utilizar esa red y reinaugurarla, resulta complicado. Pero fuera de esas consideraciones, sí, la mano invisible, como digo, funciona. De todos modos, para hacer un poco de justicia a mis colegas profesionales, y por si hay algún economista en la sala, vale decir que la economía, la teoría económica, ha desarrollado con bastante precisión lo que se llama un ámbito que son de fallos del mercado. Sabemos que el mercado, esa imagen del panadero, de la mano invisible, pues no resulta, cuando se mira en el detalle, quizá resulta en el pan, pero no en la mayor parte de los mercados que conocemos, resulta con menos garantía de eficiencia, menor retribución de la virtud de lo que había en la... Y, desde luego, de ahondar en la libertad también hay cosas que decir, según nos contaban los economistas en esa imagen del panadero. Porque, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el panadero, para producir su pan, encuentra una técnica que le permite hacerlo más barato, pero a su vez, pues por el desagüe, empieza a expulsar algunos contaminantes, algunos productos contaminantes, ¿no? El léxico de la economía se llama
externalidades negativas, ¿no? Es decir, nosotros realizamos ciertas tareas, pero eso, muchas de ellas tienen un producto inconveniente, como la contaminación, que en realidad, al no estar incorporadas en el precio, al no operar como un coste, lleva a que el tipo esté produciendo a un precio más barato y va a ganar en el juego de la competencia a los otros. Pero va a ganar en el juego de la competencia porque ese coste no lo está, como se dice, el repugnante castellano de este gremio, internalizando, no lo está incorporando a sus costes de producción, porque lo está distribuyendo socialmente. Eso va por el desagüe, o va en el aire, o va de algún modo. En esas condiciones, él va a ganar, porque va a obtener un precio mejor, pero va a obtener un precio y va a poder producir más, y entonces habrá mayor demanda de la que habría seguramente si el precio fuera el que corresponde realmente, pero en ese caso, si no, el mercado al revés contribuye a que este señor señoree el mercado, se adueñe y en cambio acaba produciendo desventajas sociales. En otros casos hay un tipo de bienes que se dan en llamar bienes públicos que el mercado no provee. El mercado te vende si tú estás en condiciones de disponer del uso exclusivo, excluyente del producto. Yo me compro una lata de atún y tú no te la consumes. Pero ¿qué sucede con, pues qué sé yo, para decirlo en ejemplo de manual? Bueno, los viejos ejemplos ya no sirven, la tecnología de estas cosas avanza. Con la luz de un faro, no hay modo de excluir de un consumo a esto. Entonces no hay modo de cobrarlo. Y si yo no voy a poder cobrarlo, ¿para qué voy a producirlo? Entonces, o pensad en la defensa nacional. Dice, no, yo no quiero pagar. Pero bueno, tú no pagas, pero protegen a todos por igual y nadie queda excluido. En ese tipo de cosas, el mercado es incapaz de aparecer produciendo. Hay otro tipo de intervenciones que también justifican la presencia del Estado. Pues, estas ahora se discuten más, pero yo no creo que tenga mucho sentido la discusión, pero vamos, seguramente con un economista más competente, que como digo, me estoy quitando de la cosa en la sala, y podría corregirme, pero lo que sí sé que es la idea de que el Estado, en los momentos de depresión económica, tiene que intervenir, y agárrense los machos, pero tiene que intervenir asumiendo una parte de déficit. ¿Por qué? Lo que se llaman medidas contracíclicas. Si hay una situación de que la economía está inactiva, el Estado se endeuda, ingresa menos, está dispuesto a ingresar, pero gasta más, eso reactiva las viejas ideas que existían, pero que tienen su sentido, reactiva el proceso económico, la reactivación del proceso económico. Todo esto es muy sumario, tendría que desgranarse más, contribuye a distribuir las rentas permiten al Estado, asumiendo que los de abajo, sobre todo se distribuye hacia los pobres, que tienen mayor propensión al consumo, que consumen más parte de sus nuevos ingresos que los ricos, que pueden tener mayor disposición al ahorro o a otro tipo de disposición del dinero, contribuye a que aumente sus propios impuestos, y los impuestos permiten estabilizar las cosas. Pero en esas situaciones no hay equilibrio automático. Alguien ha de intervenir, estar dispuesto a asumir el funcionamiento de la máquina. Cuando la máquina funciona, permite obtener ingresos, y entonces otra vez operan esto que se llaman estabilizadores. Como digo, esto estoy recogiendo una parte de las cosas que ustedes pueden encontrar en cualquier manual de fallos de mercado, pero por lo menos que no atienda que lo ignore. Y en otras situaciones cada vez más interesantes, que son situaciones de competencia imperfecta, ¿no? ¿Qué sucede si los panaderos se ponen de acuerdo para no competir entre ellos y mantener los precios altos? Necesitamos algún tipo de institución que los tutele, y esa institución tiene que ser pública y única, no es el mercado. La Comisión Antimonopolio no la produce el mercado, tiene que aparecer desde fuera y ser pública y tutelarla. Por supuesto puede estar sometida a las influencias de los poderes políticos, y eso tendrá que vacunarse a través de algún control democrático. ¿O qué sucede si, por ejemplo, el tipo es capaz de producir algo que tiene todos los componentes del pan y además genera una adicción y que a medio plazo puede producir un cáncer? Esto no suena, pasó con el tabaco, ¿no? Ese tipo de situaciones en donde el productor tiene un tipo de información que no tiene el comprador, produce unas situaciones en donde el mercado genera peores resultados, ¿no? Este ejemplo que he encontrado, quizás, como decía el poeta, todos los ejemplos traicionan, pero en muchos casos, cuando nosotros enfrentamos, el caso paradigmático son los coches de segunda mano. Cuando uno va a comprar un coche de segunda mano, no tiene ni idea de lo que está comprando, Entonces, a determinado precio, uno dice, el coche bueno es más caro y el otro seguramente será más barato. Lo que sucede es que, como el comprador no sabe distinguir uno de otro, a lo sumo está dispuesto a pagar el precio promedio. El precio promedio, el bueno no está dispuesto a venderlo, y el otro es un coche no fiar. En esas condiciones nos pasa con los técnicos. Nosotros contratamos, no sabemos si el abogado, el médico,
el mecánico, el tipo que nos repara la informática, dice, usted vaya, que yo me pongo. Se tira 5 minutos y nos cobra lo que quiere. Por supuesto aquello funciona al final, pero en esas situaciones de información asimétrica entre el que compra y el que vende, el mercado produce malos resultados. Esto, disculpe, espero ser menos aburrido en los segundos que vienen, pero esto es hacer justicia a mi profesión y al gremio de procedencia, y entonces, no quiero que los chistes me malbaraten la parte que me compromete de amor a la verdad, que finalmente es lo que nos trata, nos obliga del oficio. Pero vayamos a la consideración esta, que digo que está detrás de esa metáfora de la mano invisible. Como digo, habría 3 grandes esquemas, ¿no? Donde intervenga el mercado, cuando aparece con sus impuestos vendría a ser una suerte de artificio que sobre lo que es el flujo natural de los acontecimientos los ahorma, los altera y los modifica, pero la justicia es nuestro salario y la injusticia empezaría en el momento de la redistribución. Vaya por delante que el mercado no es la trayectoria de los planetas, no es un curso natural espontáneo que aparece por ahí más allá de cualquier consideración. El mercado se ampara en unos desechos de propiedad que me permiten a mí reconocer esto como mío, utilizarlo no incondicionalmente como sea, porque sea mío. Yo soy dueño de un cuchillo y no soy libre de colocártelo a ti en el corazón. Yo puedo hacer un uso limitado. Todo eso son restricciones que las instituciones políticas hacen. Nosotros las admitimos. El mercado es también una institución. Es una institución tan, si queremos decirlo así, artificial como es ese juego de redistribuciones que opera en los impuestos. No es la trayectoria de los planetas ni el curso natural de los procesos. Pero vamos a los 3 puntos, ¿no? Recordemos lo que decíamos, voy a 3 o 4, voy a tratar de sistematizarlos y así economizar parte de la exposición. La primera, recordemos de la imagen esta de la mano invisible, el panadero, es que a través del juego de competencia se asegura el bienestar de todos, porque cada uno se atiende sus necesidades, del mejor modo, al mejor precio, el mejor producto, sin que nadie se vea, sin que nadie tenga que interferir. Entonces, habría un argumento que apela a la exposición, a los deseos de la gente, libres deseos de la gente y al bienestar. ¿Qué hay de eso? Pues hombre, no es verdad que el mercado reconoce todas las necesidades y todos los deseos de las gentes. No. Los que reconoce son de los que tienen insuficiente cantidad de dinero para pagarlos. Cuando se recuerdan ustedes las imágenes que hemos visto 1000 veces y ahora se recuerda con pertinencia para los de Venezuela, y dice, es que hay una enorme cola a la hora, el caso de Cuba en su momento decía, hay una enorme cola a la hora de adquirir un producto. Es que adquirir una cola es un sistema torpe y con muchas cosas que ahora mencionaré, de asignar un recurso escaso. El sistema es first come, first serve. El primero que llega se lo cierra. Pero vamos, aquí no hay colas en las tiendas de Ferraris. Y les aseguro que hay mucha gente que desea tener un Ferrari. Lo que pasa es que aquí el que está en condiciones de pagarlo se lo lleva. Nuestros sistemas de asignación de los recursos dependen de consideraciones de eficiencia y de bastantes cosas más, ¿no? Porque tampoco, alguien podría decir, bueno, ¿y los órganos para trasplantes? También es un recurso escaso. ¿Por qué no lo designamos al mercado? Decimos, no, ahí utilizamos otro criterio moral, que es lista de espera, ¿no? Pues condiciones de salud, en fin. La gente que se dedica a estas cosas de la ética médica lo considera así. Ante ese tipo de cosas, por supuesto los otros también están expuestos a sistemas perversos, ¿no? En la China, para hacer cola ante el médico, lo que haces es pagar a un pobre, y el tío hace cola por ti, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, pues el sistema pero es otra manera. Entonces, por supuesto que a la hora de asignar los recursos podemos utilizar distintos criterios, pero la idea de asignar, de que, primero hay 2 puntos ahí, de que no atiende todas las necesidades. Si tú no tienes dinero para expresarlo, puedes estar muerto de hambre, que no tienes capacidad de compra. Y si no tienes capacidad de compra, el mercado no reconoce eso. Lo que reconoce es la capacidad de compra del dinero. Segundo, y esto conviene no desatenderlo, hay una diferencia entre el mercado y el mercado político. Y es que el mercado político funciona según un criterio de un ciudadano, un voto. Tu voto no pesa más que la mía. En cambio, en cuestiones de dinero, uno puede acumular, puede vender, puede ofrecer, puede dejar de. Botín tiene una sensible mayor capacidad de compra que servidor, ¿no?
su voz truena a la hora de transmitir determinadas demandas. Afortunadamente, en el campo de la ciudadanía y la política, yo no puedo vender mi voto, ni a nadie puede acumular votos. Esas son desimetrías que impiden esas urgentes y precipitadas equiparaciones entre los dos sistemas, ¿no? Entonces, no digamos ahí que todas las voces se atienden las voces que tienen dinero tienen más peso que otras, y eso va de suyo. Esto sí, lo podemos ver a través de ejemplos diversos, porque la medicina en Estados Unidos está orientada sobre todo hacia los abueletes, ¿no? Este chiste fatigoso que dice, no, un día encontraremos tipos que tienen 80 años, que tienen ahí un instrumento muy potente y erecto, pero como no se acuerdan, ¿para qué sirve? Pues bueno, en ese tipo de situación, si se han orientado hacia allí, las mujeres han estado excluidas durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque su capacidad de demanda social era menor y tenían menos peso. Entonces, y eso el mercado no lo acaba de capturar. Pero hay más vueltas que darle a ese tipo de cosas, ¿no? Y es que buena parte de esas preferencias que supuestamente damos por buenas, bueno, sí, admitamos eso, pero en el fondo lo que la gente quiere es lo que sabe y lo que quiere. Son, cuando menos, discutibles, ¿no? Entre otras razones, porque los propios escenarios, y entre esos escenarios, las propias circunstancias de la vida, para decirlo en castellano más limpio, condicionan en buena parte nuestras propias preferencias, lo que queremos. Las mujeres de la India están muy contentas con su situación de explotación y de dominación, porque si tú ves que no puedes cambiar la vida, lo que haces es cambiar tus deseos sobre la vida, y te acabas acompasando y resignándote a cómo es el mundo y decidiendo que no quieres otra cosa distinta de la que tienes. En Seattle, o en Alaska, creo que en Seattle, se hizo un experimento, el siguiente caso que a mí me resultaba leccionador en el siguiente sentido. Se hizo una propuesta de algo parecido a la renta básica, no sé si han oído ustedes hablar, pero se oye cada vez más, ¿no? Que a mí no me parece un desatino, vaya por delante. Pero, ¿qué sucedía? Era una especie de impuesto negativo, pero la idea es que en esencia que cualquier ciudadano, a partir de la mayoría de edad, recibe un ingreso con independencia de que trabaje o no trabaje, y que se añade a sus formas de ingreso habituales asociadas al trabajo. No vamos a discutirlo ahora, pero sí una singular circunstancia que acompañó a la extensión de ese caso. ¿Saben ustedes lo que se produjo al cabo de 4 o 5 meses como un fenómeno más llamativo? Un aumento en la tasa de divorcios. ¿Por qué? Estoy seguro que a esa gente le preguntaban hacía 3 meses si estaba contenta con su vida y estaba encantada porque no podía elegir, y cuando se amplía su margen de decisión, su manera de mirar su vida, son más libres, y esa libertad, sus preferencias han cambiado como consecuencia de sus propios ingresos, en este caso de una redistribución de la propia riqueza, ¿no? Nosotros somos máquinas, y esto está sentado en el cableado neuronal, para engañarnos, para apuntar las líneas de menor discrepancia y sobrevivir con mentiras y fantasías y recrear nuestras miserias. Parece un cura, pero voy a tratar de ilustrarlo. Es decir, si ustedes a los estudiantes les ponen las notas aleatoriamente, no lo hagan, sean profesores, y luego van, casi todos encuentran que algo han hecho para merecerlo. Ponen las notas al azar, simplemente algo será. Los psicólogos lo han estudiado, son disonancias cognitivas, no podemos tener 2 creencias incompatibles y corregimos una, y evitamos la discrepancia. Entonces, si la zorra cuando dice que no quiere las uvas, dice que están verdes, si se cambia su mirada sobre el mundo, porque no puede acceder a ella, podemos tomarnos tan en serio esas preferencias y decir que eso realmente apunta al bienestar de las gentes, cuando esas preferencias o ese propio bienestar están configuradas por las propias situaciones de elección, ¿no? Entonces, esa idea, de que eso tiene que ver con el bienestar o el deseo de las gentes, pues es más o menos complicado. Y luego hay ciertas cosas que en realidad el mercado es poco sensible, son precisamente aquellas preferencias o querencias o gustos más sofisticados. Ningún niño demanda espontáneamente matemáticas ni música, ¿no? Porque para demandarlo, permítame, voy a utilizar un segundo, me tranquiliza psicológicamente, luego empieza a pintar, soy malísimo, pero ¿Te parece? ¿Te parece la próxima un poco más fácil?
No, déjalo. Imagínense, hay dos tipos, desde cierta perspectiva de teoría del consumo. Teoría del consumo es solemnizar las cosas, pero cierta sensatez sedimentada por los gremios distintos de la teoría social que distinguen entre estas coordenadas, dicen niveles de bienestar, utilidad o satisfacción, como queramos llamarlo, luego no me pregunten cómo se mide, porque eso es un truco de los economistas, y luego cantidad del bien que se consume. Entonces, ¿qué sucede con los productos de consumo? Pues que la Coca-Cola, cualquier cosa satisfactoria, incluso adictivas, tienen la curva, que empezamos a van aumentando el número de unidades y al principio nos proporciona mucha unidad de satisfacción, pero a partir de determinado momento las unidades superiores empiezan a ya saturarnos, a empacharnos. Pero esto se demanda muy rápido y se demanda muy pronto. Comparen esto lo que sucede con cualquier cosa, con cualquier actividad, digamos así, solamente creativa, que exige un esfuerzo inicial, como el aprendizaje de una nueva disciplina musical, una actividad deportiva complicada, el propio aprendizaje espontáneo de los críos, de las matemáticas, pues que naturalmente para apreciar el disfrute nosotros necesitamos previamente un entrenamiento, porque nadie pide, a ver, ¿quién álgebra superior? No, sin saber la regla superior, pues la cosa. Entonces en estos casos en realidad los que produces que inicialmente se producen insatisfacción con las primeras unidades de consumo y solamente a partir de determinado momento, cuando hemos empezado a disfrutar de eso que tenemos que anticipar hoy sin saber a dónde será, entonces parece a las cosas del querer. Tienes que tomar una decisión hoy en nombre de cosas que sucederán más tarde, que siempre es un poco raro, ¿no? Entonces empieza a experimentar satisfacción, ¿no? Entonces ese tipo de procesos que se dan en llamar de autorrealización no van a aparecer espontáneamente en el mercado, ¿no? Pues esto, por ejemplo, quizás se me va la olla desde el punto de vista de la pretensión explicativa de este fenómeno, pero la televisión, el envilecimiento de la televisión tiene que ver con esto. Si con la tele de Franco, para decirlo a la tremenda, tú tenías la clave y cualquier otra cosa, pues entonces no podías salir huyendo. Entonces a la media hora ya le empezabas a pillar el tranquillo. Y luego, y entonces esto te proporciona. En cambio, cuando tú tienes a un tipo, bueno, los tertulianos, más lejos, ¿no?, entregados al insulto y a este tipo de cosas, esto te pilla rápido. Luego ya acabas harto y sintiendo el ser más degradado de la especie humana, pero ya no tienes remedio, porque tu propia personalidad la has negociado en todo el trance. Entonces, ese tipo de cosas, claro, todas las televisiones tienen que competir por capturarte inmediatamente, porque nadie, si tienes la posibilidad de mediante un simple apretar un botón e instalarte aquí, no vas a decir, a ver, esto de aquí a media hora cómo se pone. No, eso resulta un despropósito. Entonces, el juego de la competencia enfila en la producción y alentar las peores disposiciones. Pues bueno, quizás son cosas a no desatender a la hora de hablar de bienestar, preferencias y satisfacciones. El otro... Pasemos al segundo macro principio que se invoca, por línea general, ¿no? Dice, no, el mercado funciona únicamente con el egoísmo, esa idea del panadero, no es la benevolencia, a repetir al escocés Adam Smith, del panadero lo que asegura tu propio bienestar, que tú tengas un mejor pan, mejor precio, no es el cariño, no son las normas morales, no es el procurar, como procura la madre por su hijo o las familias, sino que es el modesto cimiento del egoísmo es suficiente para proporcionar una argamasa al funcionamiento de nuestras sociedades. ¿Estamos seguros de eso? Por lo pronto, no es verdad que el mercado prescinda de las condiciones de la moralidad. El mercado se instala en una red... Perdón. No, disculpa, es que me parecía que era un marciano. Pero el mercado funciona sobre un paisaje moral de fondo, de confianza, de lealtad, de redes que son normas morales y que a todos nos sentimos comprometidas y vinculados a ellas. En realidad tienen una base biológica, eso otro día, ¿no? Contaremos la idea de que la vergüenza, ¿no?, cuando actuamos mal, nos ruborizamos y revelamos nuestra condición, eso está afincado en nuestra trama biológica.
pero basta con reconocerlo. ¿Qué es lo que sucede? Imagina, la mitad de las transacciones, tú compras un coche, le das al tipo el dinero y si el tío es más cachas, dices, no, usted no me ha pagado nada. ¿Y tú qué haces? Pues no, porque las cosas funcionan con dilaciones temporales, ¿no? O sea, y todo eso, precisamente lo que pasó cuando se dio la descomposición de la Unión Soviética, no es que hubiera mercado, es que todo se mercadeaba, hasta la justicia, los principios, las normas, y en un proceso de desintegración de ese orden, o tienes una institución que monopolice el control de las transacciones y las asegure, y esto se llama mafia. Entonces, la mafia lo que hacía era, pues decir, aquí hay un monopolio de la violencia, el tipo que no cumple los acuerdos, ¿no? O si no, eso se deteriora. Lo enojoso del asunto es que el mercado tiende a socavar las propias redes morales, porque tenemos una disposición a calcular y comprar y vender todo. Esto también ha hecho solvente experimentación, ¿no? En Estados Unidos, donde en contra de las convicciones, bueno, no sé si más extendidas, pero bastante comunes, hay bastante buen rollo entre las gentes, al menos en poblaciones así. ¿No? Hay muchas gentes, pues en las escuelas, que son a lo mejor abogados de mucha reputación, que cobran verdaderas fortunas en sus trabajos y que en cambio, pues una vez a la semana la dedican a ir al colegio o a actividades de otro orden. Entonces, en alguna ocasión se dijo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Pues lo que podemos hacer es darles una pequeña retribución. ¿Qué sucedía en el momento que les daban una pequeña retribución? Que entonces lo introducían en la parte mental de su casilla y decían, entonces tengo que cobrar, y si cobro, tarifa habitual. Es decir, que esa red moral se veía minada por la extensión del proceso de mercado. Hay ejemplos múltiples, bueno, un par más que son ilustrativos de las cosas, pero que también resultan interesantes. En Suiza, en determinada población, se quiso introducir una central nuclear, ¿no? Entonces los de la población, pues la cosa patriótica de los suizos, de la ancestral y tal, pues estaban en buena disposición, les quisieron pagar dinero y entonces se sintieron ofendidos, ¿no? Y entonces, es decir, que el mercado en ese sentido extiende. Otra cosa, los estudiantes de economía son más egoístas que el resto. Esto está comprobado empíricamente, ¿eh? Y según van avanzando en la carrera, a peor. Entonces a clase planteándote la cartera. No, es broma, pero sí eso se produce, porque tienen una disposición a establecer el guión razonable, insisto, en determinados ámbitos al conjunto de la vida social. Otro, un último ejemplo que ilustra este tipo de ideas, en Estados Unidos también, pues se veía que las madres, probablemente las madres, porque así está mal organizado el mundo, llegaban tarde a la hora de recoger a sus críos en las guarderías, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurrió a los profesores? Ponerle una multa. ¿Qué sucedió? Que llegaban más tarde, porque entonces estaban pagando por un servicio. Entonces, al instruirlo en ese juego, lo que antes funcionaba con la norma moral de la vergüenza, dejó de funcionar. Hombre, por supuesto todo esto tiene un límite, sí, que si yo se pone un francotirador y le pega un tiro al que llega tarde, pues seguramente hubiesen ido, es decir, que si las multas ya son, o dejan al niño, claro, de saber, pero sí que tampoco nos pongamos así precipitadamente moralistas, pero sí que las cosas son más, es decir, que por una parte hay una trama moral que hace posible el juego del mercado y segundo, que por supuesto estas cosas chocan con intuiciones morales que tenemos muy básicas, ¿no? Pensar, por ejemplo, nosotros, una solución de mercado, tú has quedado a comer con un amigo, el amigo te dice, no puedo porque, mira, no sé, tú tienes un negocio, y tú dices, bueno, vale, este tío, pero imagínate que nos dice, no, pero tranquilo que te voy a compensar económicamente, y te voy a pagar por no hacer nada a comer, ¿qué nos parecería? ¿No? Y sin embargo, por ahí hay cosas que nos chirrían, que no nos parecen del todo digno. En una cola de un cine, que venga alguien y nos diga, a ver, le pago por su posición. Nadie perdería, porque tú te sustituyes, pero vemos que algo violenta nuestras intuiciones. El último de los ámbitos en donde se dice que el mercado resuelve esta especie de prescindir de los terrenos morales, no, es que el mercado asegura la libertad y además lo asegura, si se quiere, la justicia. Al buen panadero lo retribuye y penaliza sin que nadie se entretenga en fiscalizar, en buscar cómo lo hace, al que lo hace mal. Le da a cada uno lo que le corresponde en justicia y, por otra parte, le penaliza al poco laborioso, a la persona que no asume responsablemente su vida. Esto también tiene mucha enjundia y seguramente no tendremos tiempo de desgranarlo en su totalidad,
Pero, cuidado, por lo pronto hay una visión según la cual la ley es la enemiga de la libertad, ¿no? Cuando es la ley, es la garantía de la libertad, la que impide que el poderoso despóticamente pueda manipular tu vida, pueda quitarte el dinero, la que asegura que yo le puedo decir que no a alguien sin que mi vida esté en juego, es la ley justa, pero eso ya es cosa de proceder, pero es la libertad. Pensando en otro ejemplo que también tiene con en otro escenario posible. Imaginémonos que estamos en Alabama, pues, tienen poco cariño así la llaman la gente de color, como si los demás fuéramos incolores, a los negros, ¿no? Y quieres contratar un empleado negro. Imaginémonos, no ahora, pero bueno, en otros años, pero seguramente las cosas no habrán sido muy diferentes. ¿Qué es lo que acaba sucediendo? Que van a venir menos clientes. Y puede que mucha gente, porque les tienen mal rollo, no digo, porque son racistas, ¿no? Pero puede que haya otros que piensen como tú, pero nadie se va a atrever a dar el paso. Entonces, imaginémonos que se establece una ley que obliga, discriminación positiva, a tener un empleado de color negro. Entonces, a partir de ahí, todos van a hacer aquello que a lo mejor deseaban hacer, pero no se atrevían a hacer en solitario, ¿no? Entonces, esa libertad les aparece en ese momento. Entonces, muchas veces, y seguramente si les hubiesen preguntado a esos mismos ciudadanos, dirían, no, esto es una imposición y no queremos. Pero eso no nos acaba mostrando sus verdaderas preferencias, realmente. Para decirlo con otros de estos ejemplos que son más o menos vistosos. En Estados Unidos, el jugador de hockey sobre hielo antes parecía sin casco. Aquello pues desparramaba unos cuantos sesos por partido en el hielo, que tiene un buen sistema de conservación, pero luego verterlo otra vez en el cráneo complica las cosas. Entonces les preguntaron a los propios jugadores si ellos eran partidarios de ponerse casco. Por supuesto, ellos machitos decían que no, aunque no privado, porque no sé, pero todos deseaban que les obligaran a hacer aquellos que espontáneamente no se atrevían a hacer, ¿no? Y eso, en realidad, lo que acaba llevando es a situaciones de silencios y de cobardías, ¿no? O sea, hay estudios muy bonitos, yo lo he repetido seguramente con algunos de vosotros, sobre verdades privadas, mentiras públicas. El 80% de la gente puede estar diciendo A y primadamente pensar, creyendo B, pero como no se atreve a discrepar, si delante suyo no hay un suficiente masa crítica de gente que ha levantado el brazo y dice, no, el rey está desnudo, esta situación es insostenible, no van a discrepar. Solamente lo harán si en vez del 10% es el 15 o el 20, cuando tus costes de discrepar han disminuido. Y ese trago, y esos procesos se han visto en muchos escenarios. Cuando se garantiza la libertad a los ciudadanos de poder decirlo, ese modesto heroísmo que encabezó Ciudadanos y otras gentes y otros partidos, decir, no, son molts més que es volen y diuen, ¿no? Entonces eso abarata el coste de la discrepancia, porque no está solo, y se de preferencias en catarata, porque de pronto la gente se atreve a pensar, porque al revés, en la otra situación, hasta aquel que para evitar imaginarse un cobarde, acaba condenando a los que alborotan, a los que nos llevan a la discrepancia y a los que crean problemas. Entonces, ese tipo de situaciones, la libertad está seriamente cercenada. Pero hecha esa consideración de orden general, digámoslo así, que esa idea del mérito y la responsabilidad, pues queda un poco complicada, ¿no? Está bien, dice, el panadero responsable lo hace, el panadero responsable ha hecho su buen pan y por tanto es retribuido por eso. Pero estamos seguros de que así funcionan nuestras sociedades de mercado, ya no digamos en el mercado. Hay una consideración que a mí me parece en principio moral eficaz y que captura buena parte de las ideas que yo creo interesantes de las tradiciones ciudadanas e igualitarias, que es la idea que dice ninguna desigualdad sin responsabilidad. Es decir, el haber nacido, eso se podía pensar de un modo muy austero en las sociedades feudales, el haber nacido en cierto orden social me cercenaba mis posibilidades de vida, de voto y de miles de cosas más, de decidir sobre mi vida. Pero pensémoslo más en serio, el haber nacido hombre o mujer no es responsabilidad de nadie, el haber nacido con el color de la piel no es responsabilidad de nadie, el haber nacido con determinadas circunstancias no es el resultado de una elección, y sin el haber nacido a un lado u otro de la frontera no es motivo, no es un resultado de una elección, y sin embargo mis posibilidades de estar en el mundo, los que yo recibo
que recibo simplemente por formar parte de cualquier modesta sociedad es desigualmente distribuido. Cualquiera que se tome en serio la idea esa tiene que pensar que precisamente la redistribución lo que tiene que hacer es asegurar que aquellas personas, no ya porque a lo mejor sucede que los talentos de Messi, en franca decadencia por lo demás, no le otorgan a él, pues bueno, viene con ellos genéticamente, vienen de fábrica, ¿no? Entonces, eso le otorga a él la posibilidad de disponer de unas mayores capacidades de renta. De renta que quiere decir muchas más cosas, por supuesto, de acceder a bienestar, a salud y a miles de cosas. Seguramente esas... Entonces, el mercado no parece que opere en ese sentido. Belén Esteban, tan retribuida por el mercado, porque la demanda de las gentes es Belén Esteban, en algún sentido merece lo que gana. Bueno, por lo menos no en el mismo sentido en el que se hablaba del panadero. Voy a ir ahora ya a uña de cabeza, si encuentro la página, porque quedan un par de cosas por contar, ¿no? Que no sé dónde están, pero creo que voy a... Entonces, ¿cómo entra la política en todo esto? Pues entra de una manera complicada, ¿no? Es decir, si vemos que el mercado no acaba de solventar este tipo de cosas, que hay cosas que precisamente lo que demanda no se corresponde con principios morales, lo que tenemos que hacer es, a través de lo que nos parece bien, y eso es una decisión colectiva, diseñar las instituciones de tal modo que orienten los comportamientos para resultar en aquello que nos interesa. Pero eso es una decisión política. Si nos parece bien distribuir pues los órganos para trasplante según la necesidad, según la edad, según el tiempo de espera, si nos parece bien distribuir las notas según el mérito, el esfuerzo o el talento y no hacerlo por el dinero, o si nos parece bien distribuir los sistemas de emparejamiento voluntariamente, podríamos pensar que a lo mejor hay que emparejarse, pues qué sé yo, pues decir, no, mira, aquí está el que está más macizo y lo subastamos. Pues, bueno, por estos sistemas es una decisión moral y forma parte de nuestras convenciones, los podemos discutir, hay veces que nuestras intuiciones morales, nuestras creencias están equivocadas, pero habría que corregirlo. Entonces lo que hacemos es diseñarlo para que se oriente el comportamiento de las gentes en el resultado que nos interesa. Y termino con un par de ejemplos de estos que yo creo que al menos ayudan a retener las ideas, ¿no? Ninguno de ellos es mío, si no me ganaría la vida en otros sitios, pero creo que son eficaces para lo que quiero contar. Imaginemos que tenemos que distribuir un pastel, ¿no? Y por convicciones morales creemos que hay que hacerlo igualitariamente, en trozos iguales. Daos cuenta que podríamos utilizar otro criterio, podríamos utilizar las necesidades, ¿no? Pues a lo mejor alguien necesita más dulce o cualquier otro tipo de cosa. Pensad que tenemos convenciones extrañas, vamos a un restaurante y pagamos a escote, ¿no? Cuando a lo mejor había que pagar en función de los ingresos de la renta de cada uno, pero bueno, son convenciones, no es extraño, es una convención, y entonces son criterios que utilizamos. Pero aquí, por una consideración razonable, entre otras que ignoramos la vida de los que estamos aquí, podemos decir, bueno, pues vamos a cortarlo en trozos igualitarios. Pero el problema que tenemos, y ahí es donde entra la política, es que una vez hemos tomado esa decisión política, nuestro objetivo es cómo hacemos eso, cómo lo diseñamos. Imaginaos tres posibilidades. Habría la posibilidad del rabino, ¿no? El rabino dice, sed buenos, venid, coged el pastel, diseñad, pensad en los demás, y que cada uno venga aquí, pero no se lleve más gordo. A partir de ahí ya depende de nuestra confianza en la especie humana, ¿no? He argumentado antes, y podría haber hablado durante mucho rato, que no somos unas fieras egoístas, pero vamos, si uno pone un billete de 500 euros ahí en la puerta, puedo asegurar que va a durar poco. O sea, que tampoco creamos que el mundo... Estas cosas son mucho más complicadas y la especie humana tiene muchas maneras. Entonces, la estrategia está del rabino, este típico rollo de los pedagogos, dice, no, es que hay que cambiar la gente antes de cambiar la sociedad. Ay, si mi abuela tuviera ruedas sería un camión, pero no estamos en eso, ¿no? O sea, claro, pero es que lo que cuando hacemos política lo que hacemos es diseñar las instituciones. Por eso, no, venga usted y deje el banco, ya se lo llevará cuando quiera. No, ahí las cosas, si el banco te ofrece garantías, si te ofrece más cosas, pues entonces funciona. La otra posibilidad es decir, alguien, ponemos una autoridad y que corte los trozos. Miren, ¿no? Pero ¿quién se fía de la autoridad? Que era la solución, digámoslo así, socialista, si es que podemos llamar a eso socialista. Y la otra opción sería pensar, es decir, diseñemos la institución para que incluso, aunque cada uno de nosotros sea egoísta, el producto final, el resultado final, se asegure, es decir, la distribución igualitaria. Y establecemos una regla, digo que no es muy solemne, pero captura la idea,
que es que el que corta los trozos va a ser el último en quedarse con él. Yo corto los trozos, pero me quedo el último, y todos van a venir a cogerlo. ¿Qué es lo que haré? Los cortaré milimétricamente igual, porque yo temo que el último sea más chico. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una institución descentralizada. Hemos diseñado algo que no depende de una autoridad. Es una regla de juego para un resultado que nos interesa. La moraleja es modesta. ¿Qué hacemos en política? Hay objetivos que nos interesan morales, diseñamos cómo podemos la institución, puede ser el mercado, esto se parece bastante al mercado, es un sistema descentralizado, pero que yo he creado de tal modo que produce ese resultado, y luego buscamos el modo de materializarlo. Eso a veces puede parecer complicado, pero también el talento depende de eso. Pensad, es el último ejemplo, que parece un rabino con tantas metáforas, pero pensad que estuvierais en, qué sé yo, un barquito en el Atlántico, y no tenéis más que 40 unidades o 20 unidades de comida. Van 5 personas. Cada persona, 5 personas, 20 unidades de comida. Cada persona necesita 5 unidades de comida. ¿De acuerdo? Alguien dice, pues entonces a la mierda la igualdad. ¿No? Se ha acabado el principio de igualdad en este caso. Tenemos que decir que es más fuerte la capacidad de compra. No. Hay que pensar cómo diseñamos las cosas. Entonces a lo mejor lo que hacemos es coger una pajita y el que se lleva la más corta se tira al agua. Es un principio de equiprobabilidad, todos tienen las mismas posibilidades de acceder, pero es una cuestión de, son ejemplos creo concretos, pero de diseñar las instituciones para que lleguen al resultado que nos interesa. El que el resultado nos interesa lo hemos sostenido por principios éticos, políticos, y luego el científico social, el estudioso, nos tiene que proporcionar las herramientas para canalizar, para que se aboque al resultado que nos interesa. Con el mercado sucede algo parecido. El mercado no suple a las decisiones políticas. El mercado funciona donde funciona, lo valoramos y lo canalizamos para aquellos resultados que nos interesan. Si tiene consecuencias patológicas y esas consecuencias patológicas pues, son inconvenientes o generan comportamientos, pues lo ponemos a otro asunto o lo penalizamos de otro modo. Bueno, pues con esta última metáfora concluyo mi exposición, que espero no haber sido muy aburrida. Muchas gracias, Félix. Siempre es un placer escucharte y tenerte aquí. Me encantan tus ejemplos. Y ahora vamos a, si te parece bien, vamos a recoger las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, las recogemos en los papeles y si te parece bien, las hacemos. Te pregunto la primera. ¿Es compatible el libre mercado y el capitalismo con la sostenibilidad? Bueno, eso pregúntaselo así. Ya. No, yo no te hago el trabajo. Hay razones para pensar que no. Es decir, por diversos mecanismos que podríamos utilizar otras metáforas, ¿no? Imaginémonos que tenemos unas vacas que son unos pastizales comunes y cada uno puede llevar lo que quiera. Entonces cada uno pensando en su propio beneficio llevará el máximo número y acabará devastando. Digo que hay razones, eso siempre esa cautela que no dice que sean razones concluyentes. Pues que sí sucede también es que nos hemos encontrado, voy a decirlo de otro modo más largo. Buena parte de las hipótesis en las cuales se fundamentaban los proyectos socialistas eran los modelos de la abundancia. El socialismo del siglo XIX se pensaba que habría de todo para todos. Por eso no se preocuparon los clásicos en ver cómo se organizaba eso. En el momento en que reconocemos que estamos en una situación en donde no hay de todo para todos, curiosamente los principios de la igualdad son más urgentes porque, bueno, si hay de todo para todos, a mí qué me importa que tengas todo lo que tú quieras si yo tengo lo que quiero. Pero si hay poco, entonces hay que distribuirlo igualitariamente. El problema más grave es que yo no sabría si con la sostenibilidad es compatible la democracia. Pero ese te lo dejo ahí. Porque tú le vas a transmitir a las generaciones presentes que tienen que modificar su comportamiento en aras de unos problemas que no es todavía capaz de anticipar y unos individuos que no verá.
y vas a ganar las elecciones hoy con eso, tú puedes hacer eso, pero la apuesta es muy complicada, sobre todo en ciudadanías que son las que nosotros conocemos, maleadas por ese comportamiento del mercado. Los economistas te dirían que habría soluciones parciales de tocar derechos de propiedad y cosas de ese orden, es decir, no necesariamente eso es verdad, hay que resolverlo a través de la intervención del Estado. Alguien dice, pues ¿por qué no hacemos que esos terrenos comunes los compre alguien y entonces se va a interesar en que se preserven para que les paguen por su uso? Pero esto se llama el teorema del tío, se llama Coase, pero eso también tiene sus problemas, ¿no? Entonces, desde luego, el libre mercado tiene serios problemas, ¿no? Y sobre todo el libre mercado en el marco de los estados nacionales, porque los estados nacionales, mientras no haya instituciones internacionales que penalicen al free rider, al tío que pueda ir a su aire y pescar donde quiera y obtengan poder desigual, pues ¿quién es capaz de decirle no, pues usted no pone porque va alguien que lo penalice, ¿no? Esto es uno de los problemas del Estado de las autonomías, vaya por delante, ¿no? A veces el Estado de las autonomías se sostiene que cuantas más competencias tienen las autonomías, mejor. En realidad no es así, porque si, por ejemplo, yo puedo tener impuestos sobre sucesiones, pero cuando todos tienen impuestos sobre sucesiones, ¿qué sucede? Que todos para traerse capitales, pues lo quitan, y entonces nadie tiene impuestos de sucesiones. Tú tienes la política ambiental, si tienes la política ambiental y quieres atraer empresas, después la evitas. Entonces ese tipo de problemas en principio lo resuelve una institución que penalice al que va por libre, que evite que todos tengamos la tentación de cometer lo que nosotros no queremos hacer. Y en ese tipo de situaciones, la competencia por los impuestos, puede decir, al final nadie puede ponerlos porque va a tener los capitales de al lado. Entonces ese tipo de situaciones, bueno, hay otros casos en que no, pues nadie le va a ir prisionero, y en esas situaciones el Estado es autonomías. Luego habría que establecer constricciones de que, no digo el Estado es autonomía de ese bulto, quiero decir que pues quizás si el Estado monopoliza ciertas cosas que no se pueden tocar y que evitan que cada uno compita por hacer aquello que no desearía hacer, pero no le queda más remedio porque el de al lado lo va a hacer y tú vas a pagarlo, porque si contamina la industria aquí te va a llegar allí, pues es complicado. Tenemos la siguiente. Usted ha dicho que no podemos prescindir del Estado, al menos para que el mercado funcione debidamente. La pregunta es, ¿por qué en España no funcionan los sistemas de control del mercado? Por ejemplo, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores o Comisión de Energía. ¿Qué podemos hacer para ello? Bueno, cualquier diseño institucional tiene problemas. Tiene problemas, algunos son de corte político, ¿no? O sea, de corte político quiere decir que están muy pendientes del ciclo político, ¿no? Lo que pasaba con los bancos centrales durante un momento, si se aproximaban las elecciones, el Banco Central, dependiente del poder político de turno, pues entonces lo que hacía era favorecer políticas de dinero fácil, el que venga que arree, y entonces es un momento de expansión. En ese caso estaba muy marcado por ese tipo de cosas. La solución que se ha buscado, que a mí me parece discutible, es liberarla de la democracia. ¿Sí? Los bancos centrales o otro tipo de instituciones se alejan del poder político y van a ser un poco como el piloto que va a piñón fijo hacia un objetivo, ¿no? O sea, es lo de Ulises y la sirena, ¿no? Ulises cuando escucha la sirena dice, no, yo sé que me voy a tirar al agua cuando escuche las sirenas, atadme al mástil y aunque yo os diga después que hay que cambiar de rumbo o que no me hagáis caso. El problema es que de pronto el barco se hunde y Ulises, soltadme, y no hay más que. Entonces, buena parte de lo que pasa con los bancos centrales es que son entonces permeables a influencias más opacas, que no se sabe cuáles son, de poderes por otras vías, o que están a piñón fijo en un objetivo que ya no corresponde a las circunstancias políticas. Y es verdad que, pero seguramente si no existieran, habría que inventarlas. Desde luego, no han sido las agencias privadas de cualificación las que nos solventaron el asunto. Cuando había que vigilar y tutelar las hipotecas basura y la crisis financiera que tuvimos. Pero es que yo creo que el problema no es tanto público-privado, pero que sí es una pena, que si en el Estado eso no tiene solución, eso me parece seguro. Esto es una afirmación sin desgranar, sin alcance. ¿Tenemos otra más? Sí. Siempre he creído que uno de los problemas de la política es la baja retribución de los políticos. Sin embargo, ha comentado la influencia de la trama moral y su efecto cuando hay una compensación económica. Ejemplo del abogado. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo puede afectar una mayor retribución en España, donde hay una creencia arraigada de que los políticos es un servicio público? Hay partidos que hacen de la baja retribución su bandera con éxito.
Nosotros, los seres humanos, somos... Pues sí, empieza tremendo. Voy a trabajar. Por arrejuntamiento, por nombra placentera y por sustentamiento. Nos movemos por tres cosas: por intereses, por emociones y por razones, ¿no? Y no hay más variedades a la hora de saber por dónde enfilar. Entonces, tú, una medida, la que sea, puedes establecerla, pues una medida antitabaco, no puedes coger y decir, no, fusilamos al primer tío que fuma, de una eficacia tremenda, ¿no? Un elevado cuestionario. Puedes desde hacer moralina, puedes... Esos sistemas se pueden establecer, hay muchos diseños respecto a ese mismo propósito. Entonces, creer que el problema es dinero o no dinero, no lo aseguro, ¿no? Si una, digamos, sí, no digo que sea así, pues una sociedad honra a sus políticos, honra en el sentido de decir, reconoce que... A mí lo de la casta me parece deshonesto, ¿no? Me parece deshonestidad bueno, yo no tengo una mala opinión general sobre Podemos, sí sobre el departamento de donde proceden los universitarios de Podemos. No, de verdad, eso es lo peor de lo peor académicamente hablando. Y esto está grabado, ¿verdad? Pero esto me parecen sobreactuaciones, ¿no? Luego, y creo que los mecanismos de filtro tienen que ser otros. Hay un ejemplo que a mí me interesa mucho y que requiere mayor meditación y uno tiene tentación de repentizar la mayor parte de las veces que te ponen un micro. Pero voy a repentizar. Yo creo que, vamos a ver, hay una cosa que merece algún estudio. Hoy el PP tiene mucho mejor, gente mucho más competente políticamente que el PSOE. ¿Por qué ha sido eso? Supuestamente la moralidad de las gentes del PSOE es superior, supuestamente por esta cosa de izquierda que se cree que por ser de izquierdas, o sea, yo soy de izquierdas, muy de izquierdas, pero no creo, mi superioridad moral no es incondicional. Creo que el tipo de derechas honestamente creen sus ideas con la misma honestidad con la que yo creo en las mías de izquierda. Luego discutiré y será el contenido de las ideas, pero no el trato mío con las ideas. No es gente esencialmente vendida. De hecho, el coste de oportunidad de los políticos de derecha es muy superior, porque muchos de ellos tienen la posibilidad de estar en un mercado de trabajo, cosa que en ocasiones no ha sucedido. ¿Qué ha podido suceder? Mecanismos de selección adversa de los partidos, ¿no? O sea, y la política tiene un problema. O sea, pensemos un político que ha mostrado que ha hecho una política antiterrorista tan eficaz que nadie se ha enterado, o que ha hecho una política sanitaria que ha impedido que aparezcan 100.000 placas de Egipto. Pues no tiene modo de rentabilizarla políticamente, porque nadie lo sabe, ¿no? Y podrá el tipo y decir, no, es que he hecho esto. No, como no ha producido el problema, es una situación de información asimétrica del votante respecto al que lo hace. Entonces, un político honrado que se dedica a resolver problemas y en lugar de medrar y de buscar sus posiciones en los cargos dentro, su gestión, o escamotear los problemas, bueno, hace poco yo recordaba en Facebook el ejemplo brutal de Sebastián, el ministro Sebastián, cuando con Zapatero, él le dice a unos periodistas en el 2004, hay delante un problema de la burbuja inmobiliaria que no somos capaces de hacerlo frente. Dice, bueno, pues haced algo. Dice, es que si no, no ganamos las elecciones y tenemos que ocultarlo. Vamos a hacer un programa para ganar las elecciones, y después ya veremos cómo salimos. El político que salga y diga, señores, estamos ante problemas graves, y esos problemas graves exigen un compromiso ciudadano, nunca ganar las elecciones, porque hay una disposición humana, también conocida por los psicólogos, a escamotear las dificultades, a esquinarlas y a no creerse. Entonces eso genera mecanismos de selección adversa en las clases políticas. ¿Cómo se resuelve eso? No es fácil. Pero, de todos modos, yo en estas cosas, hace claro, un poco gilipollas y gremial, pero recomiendo estudiar las cosas que han hecho los economistas, los mecanismos de selección, de los mecanismos de estudio de las instituciones, de cómo podemos cribar unas cosas de otras. No basta con decir todos unos chorizos y más democracia, todo eso es palabrería. Todo eso es palabrería, porque son principios de orden muy general, que exigen un estudio muy concreto. Y entonces por eso no puedo dar una respuesta, ¿no? Sino enmarcar ciertas líneas de reflexión. Pues tenemos 2 o 3 preguntas más, pero la verdad es que estamos ya fuera de tiempo hace un ratito. Entonces, lo siento muchísimo, pero vamos a tener, porque si no Carolina no va a poder decir nada.
sí, se quedará seguramente, ¿verdad? Que quedará la Sí, comida. tengo un tren a las 4. No, es un parmeco la película. Pero sí, sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos.